Pues tía, ¿te has escuchado el programa este que están poniendo el Monty, el Excaliburcio? ¿Lo has escuchado? No lo he escuchado, ni puta idea. No, tía, pues es un poco, no sé, tío, es que se pasan mazo. Yo creo que tienen un poco de odio. Están muy haters, tío. Yo creo que no sé. necesitan felicidad. Sí. Yo creo que les podíamos regalar unas tacitas de Mr. Wonderful o algo así. Que Ya, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque eso a mí siempre me ha animado muchísimo. O sea, que... Sí, yo creo que sí, porque y que acaben con ese programa ya. O una botellita así de agua con mensajes. Sí, con mensajes positivos. Sí. Sí, los necesitan, pobrecitos. Bueno. Pues nada, va. Excaliburcio Ramón. ¿Qué pasa, Monty? Te he traído hoy unas invitadas fantásticas. Sí, eso veo. Sí. Ellas son Rosy Finch, banda de Alicante, de stoner, de rock and roll, maravillosas. Y hay que decir que además nos han hecho 2 cortinillas. Sí, ¿verdad? Sí, la del programa, Todo Mal, es muy guay. Suya. Bueno, además también lo que suena en el índice. Claro, es verdad. Como... El guay. colchoncete. El colchoncete. Se llama colchoncete. Y precisamente la sintonía de esta sección en la que vamos a entrevistarlas, que es Misery. Mireia, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hello. Hola, Monty, Excaliburcio. ¿Estáis contentas de haber venido por fin a Todo Mal? Yo estoy pletórica. Teníamos muchas ganas. Habéis formado parte de este proyecto desde el principio. No seríamos lo que somos sin vosotras Sin la y intro. vuestras maravillosas sintonías. Sí, bueno, queremos hacer mención al tercer miembro de la banda que no está aquí, para que sepa que nos acordamos de él. Muy bien. Tenéis un nombre para cumplir con la cuota masculina, ¿no? Sí. Para que nos puedan acusar. Es importante para llegar a todo el mundo, ¿no? Es importante darles visibilidad también y tener, aunque sea, pues un hombre en la banda. Claro, hay que ser moderado Claro. en la vida. Y bueno, decir que con el tema de la sintonía, cuando compusimos la sintonía del programa, que el tema de Todo Mal, del final... Sí, la voz que más se oye es la de él. De él, y además fue idea suya, ese arreglo. Ese arreglo así. Porque nosotros sabíamos que queríamos hacer una intro con mogollón de rabia y muy gutural todo. Ese arreglo es muy de productor, ¿eh? Es que él es muy productor. Claro, o sea, muy de decir, esto está bien, pero vamos a darle una vuelta sí, más. él siempre va además muy arreglado, muy serio, muy aseado. Claro. Y se le ocurrió ese arreglo. Arreglo de risas. Y ahí queda. Desde aquí le mandamos mención un especial. saludo. ¿Él nos escucha o está Luis Mas. ignorando? Él escucha, él también, además hace su programa también. Ah, qué guay. Tiene un programica de música también en la radio y muy guay, sí, es fan también. Muy claro. bien. ¿Pero cómo se llama? ¿El programa de él? ¿Él? Él, Lluís Mas. Lluís Mas. ¿Lo habéis El mencionado? Chiti. No Lluís paran de Manel. decirlo. Ah, sí, lo han Mas dicho muchas Orts. veces. Sí. Estaba yo pensando en otra cosa. Aquí, nivelando los sonidos, el volumen. Bueno, sabéis que esa sección se llama Misery y habla precisamente pues de miserias del mundo musical. Contadnos, queremos trapos sucios y queremos movidas muy jodidas. Movidas chungas. Pero chungas, tío. Pues no sé, si queréis empiezo yo con un técnico de sonido que me encontré en Almería. Los técnicos de sonido. Qué asco. Porque es un mundo, técnicos de sonido. igual Qué ha abierto un asco. melón demasiado importante, pero el tema de los técnicos, que los hay maravillosos también. Eso se cura. Que no nos estamos incluyendo a todos. Eso siempre. No todo el técnico. Pero la mayoría que no Todas, porque técnicas no, pero también hay. también. Yo me encontré con un Notas, porque no tenía otro nombre, en Almería, que bueno, pues que es que tampoco quiero caer en lo mismo de la queja de siempre, pero el trato es distinto en muchas salas porque somos tías, eso es así. Y entonces este tío en concreto lo que hacía era muchas bromas sexuales Ah, qué bien. todo el Tía, rato. tío, me acabo de acordar.
Qué cómodo, ¿no? Súper cómodo, porque además tú te cargas todo tu ampli, tu bajo, tus instrumentos. Tu espalda también te la cargas. Tu espalda te la cargas también. Te vas para Almería con toda tu ilusión. Almería, Almería. Esto es otro tema. que podemos Llegas hablar. allí, pues te has pegado todo el viaje, que tocas esa misma tarde y tal, y llegas tú con muchas ganas de escuchar bromas sexuales de un señor. Entonces está muy bien. Entonces, es nada, pues no sé, imprescindible. para que os hagáis una idea, pues estábamos allí con la prueba de sonido y entonces no se escuchaba mucho el bajo y pues en lugar de decirme, mira a ver si súbete un poquito, tal, me subo un poquito. Muy poco, porque yo soy muy respetuosa. A mí me dicen súbete un poquito y me subo un poquito. No como... Sí, es muy pesada, tío. Sí, de hecho siempre pego Es de... en plan, ay, déjame a mí que te suba al 10. y viene ella y me dice, ¡ay! Y me sube al 10. Además Bueno. que tienes que decir que te tienes que subir en un taburete para llegar al cabezal. Sí, bueno, eso no le interesa a la gente. Es una miseria, tía. Pues si miseria es muy mísero. de ser de tamaño... Oye, pero estoy en la media. Estoy en la media, lo miré el La otro media de no día. ver el game, que No, estoy en la media de Nicaragua. Esto es real. Estos datos es verídico. Bueno, la movida, que me subo un poquito y me dijo, ¡ay, hija! En vez de decirme, súbete más, que te has subido muy poquito, me dijo, madre mía, como lo tocas todo igual, tu novio va a estar contento. Pues si Madre lo tocas mía. todo así de poco, no sé qué, empecé a hacerme así, como relacionando el potenciómetro con el necesario. falo. Cosa que yo no entiendo muy bien. Y empezó a incomodarme mucho. Además, nos reímos mucho de él después. Bueno, yo... Nada, nos sonorizó y ya está. Pero luego este tío hablaba muy como el demonio de Tasmania. ¿Te acuerdas? Porque no se le... venía ahí que decía... Literal. Es un poco recurrente. Yo he sido bajista también. Ay, Dios. Y este tema de... tocas los bajos. Ya, ¿no? Sí, O sea, 2018. sí, no, 2019. sí. Que perdón. tocas el 2019 bajo. ya. Estamos en 2019 y creo que pido al mundo ni una broma más a una mujer bajista con... Entonces tocan los bajos. Toca los bajos. Porque es que no ha tenido gracia ni cuando la broma era nueva. Bueno, a mí me dicen... Ahora ya que llevamos 20 años escuchando. Y lo de la bajista bajita también es para darle de, bueno, de yo- comer aparte. yo sí como soy alta, Sí, no. que eres la bajita. Mucho asco ahí. ¿Sabes? Mucho asco ahí implícito. Mucho asco. Pero bueno. Pero sí, los dobles sentidos que nos gustan. La picaresca, Sí. la picaresca española. Es muy guay, es muy guay. Y bueno, de estas tenemos varias. ¿De técnicos? Muchas. Claro, tío, no Sí. vamos a decir más porque a lo mejor no... Igual toma ya- manía, ¿no? Sí. Claro. ¿Qué? Ah, bueno, tengo que decir que cuando fuimos a dar el concierto se fue la luz. ¿Eh? Ah, guay. Y, Ah, no, sí, se fue la luz. y tocamos como a las 4 de la mañana cuando volvió, porque el demonio de Tasmania no pudo solucionarlo antes, porque era un inepto encima. Saludos, Vaya. Pasa. demonio de Tasmania. Con el dimón. o con el del koala. El manager del koala. Ah, bueno, sí. Bueno, él decía que era el manager del Uy. koala, pero Intentó pues comprarte, es que ¿no? vais a flipar, porque eso también me pasó en Almería. Yo no quiero... Joder, Almería que... Además ha petado pero- Vox en Almería. o sea que- Joder, pobrecitos. Oye, que tenemos muchos amigos en Muchos Almería. amigos en Almería, los, Hola, los Dry Mouth. amamos. Y Balate. Ahí está. Besitos, a vosotros sí que os amamos. Sí, bueno, una vez un señor que me dijo que era el manager del koala me incitó a la prostitución. que se me rompió el coche, ¿no? Sí. No, bueno, se me rompió. Me ofreció su cartera abierta, repleta de billetes. De billetes ganados representando al koala. Sí. Y me dijo que tomara lo que quisiera de esa billetera y a cambio de estar un rato con él. Sí. Qué horror. Sí, Qué sí. horror. Qué Le trauma. dije que no, para que quede claro. Por si alguien se ha quedado ahí con el cliffhanger. Que luego Joder. intentó abrir el coche. Sí, bueno, luego no sabíamos que se nos había quedado el coche cerrado, Que con todas pasó las de cosas todo. dentro, tuvimos que romper la Con ventanilla. las llaves dentro del coche. Porque Sí. Chiti se dejó las llaves dentro del coche. Sí, Esa es muy típica Chiti también, es Luis ¿eh? más, Dejarse de... que quede claro. Luis más, acá Luis en más. Chiti. Basta dejarte El las artista llaves dentro antes de los conocido como coches. Luis más. Ahora es Y tuvimos Chiti. que romper el coche con la ventanilla del coche. Eso es un clásico, ¿eh? Yo Sí. sé con la orquesta nos pasó Y también. luego te pinchas el culo con los cristales. Claro. Fuimos así hasta Murcia. Pero porque vais a Murcia. Con él, porque tocábamos después en Murcia. Ah, después de Almería. Después de Qué Almería. girón, ¿eh? Era una gira Almería-Murcia. Sí, porque además solo eran los dos polos. Una gira Almería-Murcia.
Sí. Claro. Y fuimos todo el camino de Almería a Murcia con el efecto mierder, que no sé si lo conocéis. No, por favor. Mira, ¿Cuál es el efecto? El efecto mierder es cuando vas con el coche por la autovía y tienes la ventana lo suficientemente baja como para escuchar Vale, vale. ¿sabes? Pues así, de Almería a Murcia con el efecto mierder, con un cartón escuchas a los tapando la Sí. ventanilla rota. Los que te hablan detrás, los que te hablan desde atrás se oye. Oye, poner la música. Basta, stop, efecto mierder. Desde Nos aquí. gusta mucho que nos traigáis estos conceptos que vamos a incorporar a nuestra vida ipso facto. Y bueno, como mujeres, esta frase que voy a decir da mucho asco, ¿eh? Sí, Te la voy a dime. decir, como mujeres en un mundo de hombres, esto nunca lo han dicho, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Pero por qué? Como mujeres en el mundo del rock, ¿cuál sería la machirulada o el mansplaining más grande que os ha pasado? Esos momentos que dices, what the fuck. Ujú. A mí un tipo que probamos de bajista hace ya en mi primera banda. Me soltó: para ser mujer tocas muy bien la guitarra. Pero ¿por qué Yo, siguen diciendo? no. O sea, que si nos han enterado ya, estamos diciéndolo todo el rato que eso no, y aún van y lo dicen y dices, ¿dónde vives? O sea, Pero es que además creo que él piensa que te está No, claro. alabando, Sí, sí, ¿sabes? claro. Es como a pesar, pese a que eres una de mujer. tu discapacidad. Claro. Oye, eres la mejor de las peores, ¿eh? Es como, vamos a ver. A ver, sí. entendería, para tener un brazo tocas muy bien. Eso, Claro. eso lo entendería. Para ser baterista de par tocas. Pero Claro. para ser mujer no entiendo. Yo no entiendo esta distinción. Bueno, también nos ha pasado de Mireia, que es la guitarrista, lleva una pedalera que no se la salta un gitano. Doy fe de que es muy grande y muy Es llena de cosas. Gigantesca, ¿vale? Es como esta mesa LAC de grande. Y entonces ella pues lleva muy bien de efectos porque está mal que yo lo diga, pero es una crack tocando ¿Cuál la es tu guitarra. efecto favorito, Mireia? Si tuvieras Efecto que elegir mierder. solo uno. Un pedal de efecto mierder. Un pedal de efecto mierder ya para la guitarra. Ay, Ya, pa. con el feedback ahí. Lo veo. Qué guapo. Bueno, perdón que te he interrumpido. Pues eso, lleva una pedalera. Ah, tu efecto favorito, no lo has dicho. La distor. Hombre, el fuzz pedo. El fuzpedo. El fuzz cuando Ha quedado lo pones claro. tan a tope que soy así. Mira, Ahí, ya- la guitarra ahí, es que suena a pedo el ahí. punto. Mire, ya tiene un pedal de distorsión que Sí. tiene impreso una cabra satánica De catalimbre. con un pentagram. Qué guay. Sí, ella es así Se le enciende. de dulce. Mm. Es muy cookie el pedal. Pues muchas veces sucede que ella saca su pedalera, ¿no? Y nadie la relaciona con ella. O sea, esa pedalera Claro. puede ser de cualquier persona menos de ella. Y hostia, pues, y te los ves comentando entre ellos, hostia, lleva buenos pedales, hostia, esto no es coña, Claro, es que Esta sí. tía parece que toca algo, Para ser mujer tiene muchos pedales. Hostia, ¿qué está pasando? Les descoloca un poco, ¿no? Porque ella va con así, es tipo trolley, con las Claro. ruedecitas. Pero Y es piensan tuya llevar ahí sus mierdas. el compartir con otras bandas algún concierto y eso. Y un tío me dijo, de una banda de allí, bueno, no voy a decir qué banda es, De una. pero me dijo: pero es tuya la pedalera. Y yo, Claro, o sea, me no, estoy cogiendo yo. no puede ser. Sí. No puede ser. No sabía que fuera tuya. Yo, que sí, que es mía. Ay, Claro, que, Claro. que no sé pasa por un qué, señor, dos que veces pasa ya por me ahí- estás ya diciendo y tengo- dos. que si pasa un señor por allí random, se lo atribuyen antes a ese señor, la pedalera. Claro. Que Es como, haga. pero que, a ver, por- hay no que sé, admitir que las ¿te aseguras mujeres- dos veces? Me Es que preguntas dos veces. las mujeres solo tenéis, o sea, tenéis dos pies. Entonces, claro, cuando hay la pedalera es muy grande, dices, hostia, y con solo dos pies, porque ¿Cómo- además cómo uno, lo hace? uno lo tenéis que usar para manteneros de pie. Entonces Con solo flamenco. disponéis de uno. Entonces yo lo entiendo. O sea, El estupor, ¿no? sí, yo entiendo que, claro, pensamos en eso y nos trona la cabeza. Sí, luego, Yo bueno, también con el tema técnicos, pues que se dirijan solo a Chiti, eso nos pasa un montón. Mm. Que todo el tema de, pues eso, del backline, del Mm. tal... Y eso que es directa- el batería que... Claro, Que- directamente dirigir- que podían eso ignorarle también- No, como- pero aparecemos los habitualmente. tres, a lo mejor para la prueba y le hablan y dirigirse a a él. él. Y Es nosotras que esto así. lo hablábamos con una En plan. banda, una amiga que son las Shakespeares, que son de País Vasco y tal, y coincidimos en un bolo y lo hablábamos, que ellas son dos chicas y un chico. Hay una chica que toca la batería
la guitarrista y el bajista es un chico. Pero todo el tema de batería directamente le preguntan a él porque dan por sentado que no puede ser esa chica la batería. Esas cosas pasan. Qué pereza, qué ansiedad ya. Sí, es como que tienes que estar explicando todo el rato. Y luego es esa... Cuando te subes al escenario y tocas y esa incredulidad previa existe todavía. Claro que existe. Lo comentamos muchas veces que se sube el típico tío tocho, barbudo, ya todo el mundo da por sentado que va a tocar bien, no tiene que demostrarlo, eso es así. Eso es así. Y a nosotras sí que mirándonos con incredulidad al principio y luego pues guay o no, si no gustamos. Pero sí, ya tienes que demostrar algo, eso es así. A mí me da una cosa, un Kit Kat, me da mucha rabia. Dinos. Me da muchísima rabia la peña que prueba sonido haciéndose solos. Sí, por favor. Esto, O sea, ya basta está de bajistas bien. haciéndose solos con Slap ahí, en plan Marcus Slap, Miller. más allá del 2002, basta ya. Y es que además esa prueba nunca sirve. O sea, siempre el técnico le tiene que interrumpir y decir, no, o sea, dame una nota al aire, Claro. tío, porque con todas las que estás liando no sé si estás mezclado Claro. bien o qué cosas estás haciendo. Ya, pero es superior, es Es un el momento... demostrar te voy a demostrar desde la prueba de sonido Que se hace soy el un slap. puto crack, que sé hacer slap y que estoy aquí por algo. Se hace el slap, que es una cosa totalmente inútil a día de hoy, porque ¿para qué te sirve el slap en el 2019? Para nada, ¿a dónde vas? ¿Qué vas? ¿Para hacer un casting a lo mejor de la orquesta? No sé. Hombre, si eres Marcus Miller. Claro, pero así en nuestro mundo así de ir No. por casa, el slap tuvo un momento muy breve. Ya está, Pasó. ya está. Fue un poco como el power metal, Lo ¿no? que Que llegó, triunfó, se hizo bola, desapareció. Lo que Pequeños- rápido sube. Sí, lo que rápido sube. Pues nada, si queréis añadir algo más y si no, pues os despedimos de esta sección, pero os vamos a tener en muchas otras porque habéis traído mucha bandanga muy buena desde Alicante. Hemos traído buena mierda. ¿Queréis añadir alguna miserieta más? Algo... Yo me queda muy a gusto. Hombre, sí, la verdad. Sí, está guay. Yo Pues creo que nada. ya Pero está no vamos todo- a contar cosas así mucho más heavy, Vale, como pues cuando nada, se nos atascó la pasamos furgo. pasamos a las siguientes secciones. Perfecto. Cosas que no. Que no, coño, que no. Excaliburcio Ramón. ¿Qué pasa? Estoy muy harta de la expresión la edad de Cristo. Normal también. No, Primero porque es mentira, porque 33 años no es la edad de Cristo, ¿Ah, no? es la edad en la que Cristo murió, pero Ah. Cristo ha tenido todas las edades Ya. comprendidas entre 0 y 33. claro. Yo ya, los 33 me empiezan a quedar lejos, pero cuando yo cumplí 33 años, estuve todo el año muy jodida por este tema. Ya, ¿Qué edad normal. tienes? 33, la edad de Cristo, pero ese apunte, Sí. ¿por qué? Es ¿Por como, qué? sé este dato histórico y quiero compartirlo contigo. Claro, pero es que es un dato histórico que sabemos todos, tío. O sea, no sé, alguien habrá, a lo mejor quizá menos mainstream, que haya muerto a los 33, no sé, Montesquieu, no lo sé, no tengo ni idea, ¿no? Pero di algo que sea un poco más. Si lo que quieres es apuntarte un tanto de soy culto, investiga un poco más, que además tienes tu internet ahí. Pero además es que es como que la gente no lo puede evitar. Hoy en 33 les brota la edad de Cristo. Sí. Es una incontinencia ahí con lo de la edad de Cristo. Estoy hasta el coño de la edad de Cristo, te lo digo de verdad ya, ¿eh? Te entiendo. Bueno, afortunadamente ya Siete Que también. además con los 27 Pasa. también pasa cuando, claro. Pero además me Pero no gustaría te suicidar, te vas a suicidar. me gustaría saber, porque desconozco por completo, si a lo mejor en la época en la que Cristo vivió, a lo mejor el calendario era diferente y a lo mejor ni siquiera murió a los 33. Claro, o sea, a lo no. mejor hacemos un poco de revisión y en los años dura, o sea, no lo sé cómo va esto. Pero que, Lo- que a lo lo mejor ni llevaban de siquiera otro- tenía 33. No había calendarios ni nada. Claro, ¿cómo sabían en el año 0 que tenían... No habían, si no había bancaja para que te diese el calendario. Y en los años del 0 al 33, que no es ni antes de Cristo ni después de Cristo, Claro. sino durante Cristo, ¿cómo Durante se Cristo. maneja ese tema? Supongo que Esa es cuando- franja. Sí, supongo que Cristo murió en el 33 después de Cristo. No, porque no es después, él estaba ahí. Después Ya. implica una posterioridad a Cristo. Bueno, pero es un vacío legal. Bueno, yo ahora quiero Realmente. saberlo. Por favor, algún historiador, algún teólogo que nos mande un que nos audio con apoye, esto. sí, por favor. ¿Qué nos traes tú, Excaliburcio? Pues yo odio mucho, mucho. Espérate que lo lea. Como Rajoy, no entiendo mi letra. Odio mucho la expresión cuando muere alguien y dice, hoy hay una estrella más en el cielo. O sea, no soporto esa romantización de la muerte hasta un punto de buscarla y rebuscar y raspar con el dedo la poesía en O una cuando muerte. te dicen, ahora está en un lugar mejor. Bueno, Sí. está en el tanatorio de Patrais.
Te quiero decir que no es muy guay. Yo que Claro. de tanatorios controlo, te digo, o sea, no me jodas. No sé. Vea, está allí. Ahora está Está- en un lugar mejor, ¿en qué te basas? A ver, en el tanatorio, depende del tanatorio, está guay. Sí, por hay el Ferrero clima- he de decir que te dan bombones. Climatación. ¿Climatación? Climatización. Climatización. Se está fresco. Se está bien, los sofás son cómodos, está muy limpio. Está Te muy dan, limpio. las cápsulas son de Nespresso de verdad, no son del Mercadona ni nada. Ya, porque si no, que bajón. Sí, claro. No te sí muere que es alguien y tú ahí cierto. con el... Con el café malo, ¿no? Un ristreto de verdad. Ya lo que te faltaba, Sí que claro. es cierto que si yo muriese ahora mismo y me llevaran al tanatorio estaría en un sitio mejor. Sí, porque yo en mi casa tengo unas humedades, por ejemplo, que cualquier tanatorio ahora mismo es un lugar mejor. Entonces, bueno, Sí. en ese aspecto lo... Pero de la lo estrella, entiendo. Es que lo de la estrella, una estrella más en el cielo. ya, no o has sea, entendido nada de cómo funciona el tema de las estrellas. Quiero decir, ya la astrofísica ya no está- estamos no. en el antes de Cristo. las Estamos en el estrellas no después. funcionan Ni en el así. durante. Durante Cristo. Y bueno, nuestras invitadas, Rosy Finch, Elena Mireia, ¿qué nos traéis? Bueno, a mí me gustaría hablar de... Creo que es un tema del que no se habla. Y es la canción de Carglass. Porque no sé si os habéis dado cuenta que antes... Ha cambiado. ¿Ha cambiado? ¿Cómo que ha cambiado? No, Sí, no, porque antes era... Carglass cambia, Carglass repara. Era como guay. dulce, Ah. ¿vale? Era repara. Pero si lo veis ahora, que además salen en la tele, dice, Carglass cambia, Carglass repara. Es muy agresiva, me puto agrede esa canción. Estaba bien antes. Ya, es como que Carglass cambia, Carglass repara. Sí, Joder. pero sí, Repáramelo ya. repara. Es como, ¿qué les ha pasado? ¿Por qué han acumulado ese odio, ese paso de la radio a la tele? Porque ese giro musical. Porque ese giro que ha pasado, ¿quién escuchó esa canción y dijo, se me ha quedado floja, necesita más Si vamos a la agresividad? tele, necesitamos más mala agresividad. Entonces, stop la canción de Carglass de ahora. O sea, la buena es Tú la de reivindicas antes. Carglass La- antes de venderse a la Antes, tele. Ya, pero a lo mejor antes. es por el tiempo que les dan para el anuncio. Lo han hecho más No, corto, no, dura lo mismo. Dura lo mismo, no es eso, Hay tía. una O decisión sea, de producción. yo creo que sí, que han dicho, vamos a por un target, no sé, más joven. No sé cuál ha sido el rollo, pero de repente está más agresiva la canción y a mí me pone muy nerviosa. Ah, y un último apunte. Esto es una manía personal mía. Cuando sale esa canción, yo la canto así, digo, Carglass cambia, Carglass Carlangas. Me gusta muchísimo decir carlangas. Carlangas. Es una palabra que no se dice y reivindico la palabra Lo probaremos. carlangas. Nada, eso. ¿Qué es eso? No sé. Cuando un colega se llama Carlos, yo conozco a uno El, que se el, llama car- el Carlangas. el carlangas. Entonces, pues, Carglass Sí, Carlangas. Es algo que se ha extendido mogollón. O sea, es cierto, muchos Carlos se llaman Carlangas. Pues, Carglass Carlangas. Vale. Y eso, que reivindico el anterior, por favor, que vuelva al anterior, canción de Carglass. Por favor, Carglass, escucha nuestras peticiones. Pues yo, a ver, yo tengo especial no, o sea, súper no a la peña que te interrumpe el transcurso vital de tu día a día. O sea, tú vas corriendo porque ibas tarde al curro, ¿no? Y entonces te encuentras a las dos señoras que se paran por en medio de la escalera y no te dejan pasar y tú estás ahí todo asogado. Y no hay forma, ¿eh? Ya, esta gente que va como lenta y pretende que te adecues tú a su ritmo vital, ¿no? Sí, es Y como no te que se dejan ponen de pasar. repente a hablar, yo qué sé, de sus cosas y se dan la vuelta y empiezan, ay, nena, pues sabes que no sé qué, no sé cuándo me pasó el otro día y tú ahí, ¿me dejas pasar, por favor? Y además lo saben que están interrumpiendo, pero se Les da lo piensan mismo. que tienen les, ese derecho, Les da ¿no? igual. Les da muy igual. Esto lo dice el Sanchidrián en su sinopsis sobre Sanchidrián, muy guay. sobre Sexo en Nueva York, que dice que va de 4 tías que caminan en formación de estorbo por Nueva York. Estorbo, es Y es estorbo, así, o sea, tío. en plan, vamos nosotras 4 alineadas Pero y, yo no- creo y que nos son- la pela lo que pase detrás de nosotras, o sea, da igual, se puede estar acabando el mundo. Es que- la misma peña Es esa que peña. se para con el coche en medio de la carretera, No, sin sí. poner nada. No, O sea, sí, tú vas sí, no. Conduciendo y de repente hacen "Ay", y O, se paran. o Aquí poniendo, mismo. o poniendo las luces, en plan, esta es la luz, voy a parar donde me salga de los cojones. Y- Y tú vas ahí a 50 y dices, ¡Parte! O sea, tío. Yo odio especialmente la variante de los que salen del patio sin mirar a ningún lado. O sea, salen rectos. O sea, no miran ni a la izquierda ni a la derecha. Igual tú vas a paso ligero y No salen del existes. patio sin o sea, ¡pam! Y te los comes. te Es que los es como comes. que van solos por la vida. No Claro. existe, no, da igual.
¿Qué más da? Eso no puedo. Qué asco de mundo hemos dejado. Ya te digo. Qué asco de mundo ha dejado Jesucristo. La verdad es que sí. Jesucristo, esperábamos más de tu época como con Carglass. Molaba más antes. Normal. Excaliburcio y Ramón, tenemos un mundo normal hoy apasionante. Sí. Me interesa mucho tu opinión como hombre heterosexual, blanco, cis. Sí. ¿Consumes porno? ¿Has consumido porno a lo largo de tu vida? Claro, muchísimo, toneladas de... ¿Has consumido Sí. Todo el que había. Todo el que había. porno lésbico? Por supuesto. Esta paradoja de millones de hombres heterosexuales consumiendo porno lésbico. Sí, toneladas también de ello. He ¿Y visto de dirías, todo. como aficionado al porno lésbico, que Sí. remotamente refleja la realidad de la vida sexual de las lesbianas? Claro, por supuesto, ¿no? Es maravilloso, fíjate- o sea, se aprecia ahí la feminidad de las mujeres. Claro. Pues fíjate qué casualidad que Elena no solo es bajista de Rosy Finch, sino que también es crítica especializada en porno lésbico. Qué bien. Hace años ella tenía un blog que se llamaba Lesbiville, en el que analizaba las películas porno en teoría lésbicas con su visión de mujer lesbiana. Qué guay. Y entonces nos va a explicar pues toda la movida, ¿no?, de este mundo. ¿Pero hacías reviews? Sí, Ah, claro, o sea, Qué guay. el rollo era ese, ¿no? Que yo también he consumido mucho porno, cada vez menos. Bueno, Ujú. luego si quieres. La movida es que veía muchas películas, yo soy lesbiana, y entonces obviamente pues barría para casa, y entonces Claro. yo buscaba porno lésbico, Ujú. y claro, me encontraba con cosas muy como súper extravagantes siempre y nada naturales, ¿no? Y me hacía mucha gracia y al final me acababa poniendo porno para echarme las risas, os lo juro. claro. Porque no veías representada tu sexualidad en absoluto. Claro, o sea, al final no sé hasta qué punto te puedes excitar con algo que no te estás creyendo. O sea, yo no me veía para nada ni reflejada ni en el rollo que ellas llevan, ni en las posturas que hacían, ni en cómo se expresaban. O sea, me parecía tan teatralizado que me resultaba hasta cómico. Entonces empecé con este rollo de poner una escena concreta, irla comentando, Ajá. decir Qué mis momentos favoritos de la escena, los momentos que no. Eran momentos fan o momentos nada fan. Y luego pues hacía un cómputo de orgasmos, opinaba si el orgasmo era real o no, que casi nunca lo era, por cierto. Vaya. Y ¿Cómo que no? Tiene una teoría muy interesante. Te lo vas a al creer. respecto. Ah, vale, vale. Bueno, sí, si quieres te digo mi teoría. Por supuesto. Yo creo que cuando una mujer se corre, cuando una mujer llega al orgasmo, no está estupenda. Está despeinada, está con los ojos en blanco, está haciendo así con los deditos de los pies. Bueno, no me veis, pero Los dedos de los pies son pies- importantes. Sí, mucho. Y Dan mucha entonces, información. claro, estás probablemente en un momento poco digno, no pasa nada. Ujú. Entonces, en las pelis porno, sin embargo, cuando la mujer se corre es como súper está estupenda, ¿no? Ah. Es como que levanta los Claro. brazos y se toca los pechos y es mentira. O sea, tía, no te estás corriendo, es mentira. No puedes Ya. o No te estás engañas a corriendo o nadie. muy poco. No engañas a A lo mejor se te está yendo un poquito al limbo, pero nada, porque Esos pies ahí sin moverse los deditos, nada. no, eso. No Bueno, pues interesa. cosas así, ¿no? Las comentaba ¿Y cuál es tu conmigo momento misma. más fan en el porno lésbico mainstream y tu momento menos fan? O sea, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta? Pues mira, a mí lo que menos me gusta es sobre todo cómo interactúan ellas, Ujú. porque están constantemente haciéndolo, están follando para alguien. Vale, Claro. vale que es una porno, pero he visto porno donde esto no pasa. Que parece que sí que las dejan solas o crean un ambiente, o al menos a mí me lo parece, muchísimo más natural y más de estar por casa, aun siendo una producción más o menos cuidada. Pero el rollo este de cuando ellas se acarician los pechos así con esas uñas, como tocándose pero no mucho, como Claro. un poco de lejos para que se vea bien, ¿eh? Claro. Para que se vea, para que el tío se ponga muy cachondo, ¿no? Y, Claro. y es ese rollo de cómo se tocan, como mirando a las dos a cámara, como rompiendo Claro. La cuarta pared. rompiendo la cuarta pared, Sí. Claro. me incomoda mucho, tío. O sea, Claro, como lesbiana, ¿tú eso lo sientes como un robo o algo así? Como que se están Sí, robando sí. vuestra sexualidad para Y- dársela a los señores. sí, porque siempre es que esas dos tías follan porque no hay un tío.
Claro. disponible, ¿sabes? Pero si en Ujú. ese momento entrara un tío por la puerta, se podría unir sin problema seguro. Claro. Entonces ellos se quedan con... Es verdad, y esto se les queda en el subconsciente. Y muchas Ajá. veces en nuestra vida real Claro. estás en una discoteca con tu chica o estás en cualquier sitio y se te acercan y en plan, estoy aquí. a que me buscabais, ¿sabes? Y dices, no te lo vas a creer, pero no quiero polla. Claro. ¿Sabes? Y eso es lo que me gustaba poco. Y las posturas de fantasía, o sea, Claro. eso ya es... Las uñas que has citado. Las uñas, yo he sufrido, o sea, yo no he sufrido con ninguna película como con el porno con uñas largas porque es que se van a hacer daño un día. Claro. Claro. Es que no. De hecho, mira, esto es un topicazo, pero yo me fijo mucho en. Si una chica me gusta, me fijo cómo lleva las uñas. Si la lleva muy largas, malo. Claro. Descartada. Pues muchísimas gracias, Elena. Agradecemos muchísimo tu participación y que nos arrojes un poco de luz en este mundo normal. Ha sido un placer. Bueno, me gustaría decir que hay un movimiento muy, muy fuerte ahora, un tipo de porno muy cuidado hecho por tías y para tías. Esa es la clave, ¿no? Quizás que Yo creo que hecho sí. para Y cada vez tías más tías se claro. lanzan a dirigir y a producir y piensan más en nuestras necesidades. E incluso hay escenas que, joder, no porque sean bonitas, que nosotras también nos ponemos muy cerdas y queremos guarradas. No, Claro. no es simplemente que todo tenga un velo así precioso. Claro. No, es que sea de verdad. Que sea creíble. y que el placer de la tía sea tan importante como el del tío. Ahí Solo- queda. Solo es eso. Dramon Melendi Dramon Melendi. Monty, Dime, Melendi ha traspasado barreras de todo tipo. hemos creado un monstruo. Hemos creado un monstruo. La gente siente verdadera pasión. Gente que vivía completamente al margen de Ramón Melendi, ahora son hordas Ujú. ávidas de más, como nosotros. Entre ellas, Rosie Finch, que les entusiasma, ¿es verdad? ¿Es cierto? Es cierto, es mi sección favorita. O sea, sin duda. Yo es que no he escuchado nunca a Melendi. Mireia ha conseguido mantenerse al margen. Es de las veces que más estoy escuchando a Melendi en mi vida, porque claro, como estoy enganchado a este programa, pues lo escucho, tío, y me parto Qué el maravilla. culo. Claro. Qué maravilla y qué horror. Y Qué maravilla y qué pesadilla. horror. No, pero pero te bueno. das cuenta de la mierda. Hasta que no la escuchas no te das cuenta, tío. Así que gracias, supongo, por hacernos partícipes de esto que estaba pasando. Y como auténticas guerreras, que es como se llaman los fans de Melendi, habéis traído vuestra propia elección. Habéis elegido un tema de Melendi que vamos a comentar. Sí. Habladnos, ¿cuál es? Pues mira, nos ha costado, ¿eh? Nos ha A ver, costado a ver. porque es un Hay artista... mucho donde elegir. Más No hay tema malo, ¿eh? No tiene ni uno malo, es un artista prolífico, entonces pues tiene un... Versátil como y poca muy gente. versátil, solo a la altura de... A la altura de Queen, quizás. Le falta sacar un disco así, bueno, de ópera, porque Sara Luna ya tiene arreglos rollo Bohemian Rhapsody. Pero o sea ¿y que qué ni pelo siquiera- se hace ahí? Dale años. Dale años. ¿Qué pelo se pondría? Claro, Si sacara claro. una ópera. Tendría que cambiarse el pelo para hacer ópera. Para hacer ópera, claro, tendríamos, no sé, Un porque con el smoking. tema capilar, Melendi siempre guarda otro as en la manga, ¿eh? No solo con lo Sí, musical. es verdad. Yo fantaseo con que se esté Pues gomina. quedando calvo y se haga cortinilla o se haga algo de esto. Ay, qué Gomina, guay, calvo Estaría con muy guay. melena. Sí, calvo con melena estaría muy bien. ¿Y qué música haría en su época calvo con melena? Quizá heavy, rollo obús, ¿no? Un Melendi muy obús. Le tiraría algo así, sí. Qué maravilla. Ojalá suceda. Por favor. Bueno, la movida es que hemos elegido este tema. ¿Cuál? ¿Qué tema? ¿Qué El tema tema se llama Tú de Elvis y yo de Marilyn. Ay, O de Marilyn. Qué maravilla. De la Es- Marilyn. Esta canción, vamos a contextualizarla Sí. músico-capilarmente. Pertenece al disco Un alumno más, que Melendi se sienta al piano. Se sienta al piano. Es quizás su disco más íntimo. Es el donde Melendi él más desnuda. intimista. Un Melendi intimista, Unplugged. de pelo corto, flequillo ladeado, liso, pero capilarmente muy discreto, porque es un Melendi íntimo. Un chico bien. Un chico bien, sí. Pero un exacto. poco canalla. Bueno, eso siempre. Un poco gamberro. Porque el que tuvo, retuvo. Bueno, hemos elegido este tema no tanto por su letra, aunque por supuesto también en la letra encontramos pues grandes versos. a su altura. Elementos típicos de la prosa de Melendi.
La hemos elegido Rimas sobre La todo no metáfora. por la fantasía, ¿no? La fantasía de su música. De esta canción en O concreto. sea, vamos a analizar la música. Sí, de sí, Melendi. porque Melendi no es solo un gran escritor, también es un gran músico. Una reglista que vamos a comprobar. Sí, y entonces nos hemos encontrado este tema y vamos a ponerlo. Va, ¿no? sí, lo ponemos, Sí, si ya. quieres. La intro. Venga, vamos. Empieza fuerte, ¿eh? Empieza con Ah. quizá el Empieza desvelando el plato fuerte de la canción. que sea Un poco quizá el peor arreglo de la historia de la música. Lo vamos a escuchar. A ver. Para. Paro. Esto es un featuring en África. ¿Qué es esta movida? Aquí antes hemos Ya me establecido de qué trata. un debate porque ellas dicen que es el propio Melendi como con muchos efectos. Tía, yo, que sí. yo creo que Es él. yo creo que es una- Melendi con un trémolo, con un delay, con yo con el pienso que es vocoder a otra tope. persona externa. ¿Tú crees? ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Bueno, Ya basta. sí. Pero lo hemos tenido que leer, ¿eh? Hemos tenido que claro, buscar claro. la letra porque está tan... Pero luego dice una frase como muy a toda hora. Sí, bueno, pero eso no lo, entiende nada. lo vamos Pero tú a... sostienes la teoría de que Melendi ha contratado a un corista para que haga esto. ¿Alguien ha ganado dinero? ¿Alguien ha trabajado, ha cotizado a la seguridad social por esto? Esto lo ha hecho en En negro, su vida tía. laboral le aparece Melendi. ¡Ya basta! Aparece, ya basta. Vamos a escuchar más. Sí, vamos a escuchar un más. poquito más. Si de Venus vienen las mujeres Muy bien. y los hombres venimos de Marte, Y le vean. daría una patada al planeta que nos separa para llevarte. Ay, madre. A bailar Bueno, juntos bajo la Esto de luna. Venus y Marte Busca no de se, chichibao. no se había dicho todavía. Nunca se había dicho, ¿no? Esta movida planetaria que se ha montado aquí. Porque él sostiene que las mujeres vienen de Venus, los hombres vienen de Marte, entonces él le daría una patada al planeta que separa Venus y Marte, que casualmente es la Tierra, Melendi. O sea, no has entendido muy bien esto, porque las mujeres vienen de Venus, pero están en la Tierra ya. ¿Y cómo le das una patada a la Tierra desde Marte también? Para bailar bajo la luna, para completar toda esta movida ¿sabes? De toda esta mandanga planetaria. Este libro de astronomía que se compró para amortizarlo. Sí, o sea, vamos a ver. No sé. Es Me duro, sentí es un duro. poco Copérnico aquí. Tengo que decir. Un poco Nicolás Copérnico de medio pelo. Sí, a Melendi no se libraría de la hoguera, ¿no? Me parece. No, claro. a la hoguera. La Inquisición no tendría piedad con él. Vamos a seguir avanzando, por Seguimos, favor. por favor. A bailar juntos bajo la luna. Bailar en la luna. Buscaremos nuevas emociones. Dejaremos atrás la rutina que nos aplasta los corazones. Muy bien. No había usado corazones todavía. No, ya, me tocaba. Vamos a donde nos lleven los huesos, que estamos presos en una cárcel que mata los besos. Aquí se ha vuelto heavy, ¿eh? Ya. Sí, esto es como un poco Europe, ¿no? Así como Un poco este Europe. preestribillo. Pero lo bueno viene ahora, porque vuelve este coro. Bueno, ya pero insertado dentro del estribillo. este como- momento huesos, besos... ¿Cuántas veces ha rimado Melendi huesos con besos? Pero no puedes poner huesos y besos en un momento pues riff. bueno, lo hace Sí, en 2 sí. de cada 3 de sus canciones. Pero con un riff heavy. Ya. Él puede. Porque de la realidad vamos a hacer las aletas. Nos besaremos en París. En París. Nos casaremos en Las Vegas. Tú de Elvis, yo de Marilyn. Vale. Bueno, a mí me flipa este Melendi que propone hacer locuras tales como irse con tu novia a París o casarte en Las Vegas. Mira, Melendi. Súper original, ¿eh? Nano, en serio. Que seguro que le pide matrimonio debajo de la Torre Eiffel, ¿no? Por favor. Pero qué obsesión tiene. O sea, realmente es la segunda canción ya que analizamos donde aparece París relacionada con el tema del amor y... Melendi, ve a París ya de una vez. Sácate esta espinita, joder. Claro, es que igual no ha ido, por eso lo ha idealizado tanto. Bueno, y no dejemos pasar por alto el tema, por favor, Monty. El detalle de que es tú de Elvis y yo de Marilyn. ¡Qué locura! ¡Qué manera de subvertir los roles de género, Melendi! ¡Qué loco! Es un No hay límites adelantado, es un para adelantado a su tiempo. Cuando Ni Melendi se enamora... ni Glenn, ni Glenda, ni ni nada. hostias.
Melendi a saco con el intergénero y la intersexualidad. Melendi vestido de Marilyn en Las Vegas. Bueno, Pero- se haría la permanente y se teñiría de rubio, seguro. Claro, igual, le está buscando la excusa para hacerse rubio. También te lo digo. Por carretera, en bicicleta o cepelín. Cepelín. Cepelín por carretera. Muy guay. Es difícil meter Cepelín en una canción, ¿eh? Sí, Es jodido y lo ha hecho. Es que lo queda ha mal, hecho. ¿no? Es No, capaz le ha de quedado, hacer- le ha quedado bien. Cepelín. La manera. Ahí creo que ha dicho. Si estás junto a mí, ya basta. No, pero es que dice, Ya basta, Y insiste. una movida más larga. Dice, si estás junto a mí y se le aleja. ¿Os dais cuenta Sí. que se va? De verdad tengo muchísima necesidad de saber todo lo que hay detrás. Quiero un documental de Netflix que se llame Inside Melendi, donde por favor alguien nos muestre ¿Cómo por se grabó qué, esto? cómo se grabó, quién toma la decisión, el proceso, o sea, toda esa preproducción, cómo se toma la decisión, cómo se postproduce, cómo ¿Qué se efectos? graba. La Los selección cara de de efectos. satisfacción cuando escuchan la mezcla final y aparece ese ya basta. Yo tengo mucha curiosidad por saber qué efectos lleva ahí. Sí, sí. Claro, la el voz. nivel de producción, ¿Qué por llevas? ejemplo, exacto, cómo está tratada esa voz. Vocoder con trémolo y con efecto mierder. Un poco. Lleva efecto mierder. Efecto mierda. Pero. Pero es que él es como que grita, ¿no? Dice, ya basta. Y está enfadado. Es un Dice, poco Primal todo va Scream. bien. Si estás junto a mí. Está cabreado. Sí. Yo Es como Carglass. que, claro, es un poco el efecto Carglass. A lo mejor que se ha puesto agresivo de agresivo, no lo se ha puesto entiendo. agresivo. Además, mola porque este coro está en el estribillo, al principio y al Sí, final. sí, o sea, sí. no le han dado un papel menor. O sea, todo se ha apostado a este coro. Este coro lo lleva aquí, todo el peso de la canción. Pero ya basta que. O sea, Claro, ya basta que. yo pensaba que era una protesta, pero no. Pero si está Dice, feliz, ya ¿no? basta, nos sobrará realidad. O sea, él está harto de la rutina. Él quiere irse a París y a casarse a Las Vegas porque está hasta los huevos de su rutina, de ir a Del la mundo voz, yo que sé, normal, de aguantar a ¿no? Malú. No lo sé a qué se refiere. Pero ya basta. Que a mí me recuerda un En poco a general. estas terapias del grito primal, ¿no? El primal scream. Sí, sí, sí. Ese grito desgarrado que te vacía, que te renueva, que es como un mantra, que te reinicia. Pues yo creo que es esto un poco. Bueno, Con igual, efecto igual Kinazi. acaba en Greencore, haciendo Greencore, ¿no? Pues Podría me estar. gustaría muchísimo escucharlo. El disco gringo. Lo hará, darle tiempo. Es que no deja de ser gracioso. No pierde gracia. Escúchame, pero los teclados de detrás, rollo aero sinfónico. Aquí vuelve su voz, la echábamos de menos. Bueno, aquí dice unas frases muy random. Vuelve al estribillo y todavía, rollo- aunque parece mentira, lo mejor está por venir. Por carretera, en bicicleta o cepelín. No importará la manera. No se entiende nada, tío. Aquí estamos. El momento Muse. Esta parte muy guay, Un ¿no? poco dubstep también, ¿eh? Sí. Es Muse haciendo dubstep. Muy moderno. Llegamos al rap. Que es la fantasía final que nos tenía guardada Melendi. O sea, ¿vale? pero momento Fiti, luego momento Muse y luego Y el rap, que por favor, vamos a oírlo. Volando una alfombra para buscar vitamina. Vamos a huir de la tierra y qué escuchando a Luis Guerra subir la bilirrubina. Porque de la realidad Solo se me ocurre una única manera de mejorar esta canción, que es que en directo, en la parte del rap, la haga Juan Carlos Monedero. Solo porque esta canción solo puede mejorar así. Pero este momento rap, que además lo canta como agresivo, como rapero malote. Y es probablemente la primera persona que meta a Juan Luis Guerra en un rap. Es que tiene su mérito Es que también, Melendi es muy ¿eh? de citar referentes, a sus referentes culturales. Entonces él quería citar el tema de la bilirrubina y yo creo que ha escrito Y se le ha tenía ido con el tema bilirrubina y luego ya ha escrito lo de demás, ¿no? Esa ¿Y qué rima espiral con en la que bilirrubina? entra. Vitamina, que además tiene así como... Sí. Porque la imagen de Melendi en una alfombra yendo a comprar vitamina, escuchando a Juan Luis Guerra, ¿a ti no te evoca como alguien que va a pillar droga? alguien que va de Claro, droga a saco. Él es muy de la droguita. A mí me perturba muchísimo esa imagen. Es perturbadora. Es muy perturbadora. Parece que Melendi en una alfombra mágica yendo Un por poco Aladín, vitaminas. callejeros, hay aquí un mix. Aladín de ácido.
Yo, la verdad, lo digo casi siempre que analizamos una canción de Melendi, pero es que, vuelvo a decir, o sea, estoy sorprendido. O sea, no esperaba que trajerais un tema que superara lo que ya hemos oído, y es que esto lo supera. O sea, musicalmente esto no lo había concebido yo en la vida. No, es que Melendi es así. O sea, todo es magia. Es que Él no tiene momento malo. Nunca deja de sorprenderte, no tiene fin. O sea, Y es un valiente, porque no todo el mundo se atreve a falcarte este coro así y darle ese papel al principio de la canción, en el estribillo. Él ha decidido que este coro es... el leitmotiv, ¿no? En la mesa de mezclas ahí. No, súbele más, súbele. ¿Cómo se llega, por favor? Documental. Además, o sea, él, se tira el rap tan patético y luego culmina otra vez con el ya basta de fondo, ¿sabes? En plan, ¿cómo puedo terminar mejor Remátale el rap? ya basta. Métele otro ya basta. Escuchemos por última vez ya basta. Si quieres, si estás junto a mí, ya basta. El ya basta. ¿Solo? No. Ahí acaba. Perfecto. Bien. Voy a acabar con un ya basta a capela, Yo os iba a proponer, si os parece bien ahora al final, cuando Claro. podíamos hacer un ya basta todos juntos. Vale. Vale, a ver maravilloso. cómo queda. 1, 2 y 3. ¡Ya basta! Arbolitada. ¡Ya está! He de decir que a mí no me sale. O sea, que decir que nos estamos riendo, pero que esto técnicamente tiene su dificultad. Yo no sé dónde hay que resonar la voz. O sea, no sé qué técnica hay que utilizar para conseguir este sonido. No, llevo mucho rato intentándolo, lo sabéis. Y... A ti te sale bastante guay, Mireia. Sí, a Mireia le sale muy bien. A Mireia le sale muy bien. ¡Ya basta! ¡Ostras! Se acerca. Que no te pille para directo, ¿eh? Que no te contrate. Siempre Melendi nos enseña técnicas nuevas vocales. Siempre. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos traído esta joya. Elena, Mireia. Muchas gracias. A vosotros siempre, ha sido un placer. Carglass cambia, Carglass repara. Pues ya se ha acabado nuestro programa especial Rosy Finch. Ha sido una maravilla, ¿eh? Muchísimas gracias, chicas. Os amamos, os adoramos. Os adoramos muchísimo. Ha sido Y- un placer. Además, Somos fans mutuos. muy fans del programa. Y, jolín, venir aquí a hacerlo con vosotros ha sido una Venir aquí a experiencia. nuestros estudios, a vuestros ¿eh? estudios a los estudios centrales. Ha sido una maravilla, en serio. Muchas gracias por invitarnos, ha sido un placer. Y por espaguetis. Y nada, siempre acabamos cuando viene alguien a visitarnos, que si tienen un grupo y tienen canciones que regalarnos, pues ¿qué queréis pincharnos? Pues nada, un tema del disco del anterior, porque ahora estamos grabando nuevo, o sea que todavía no lo tenemos. No pero tenemos exclusiva. Lo pondremos también cuando lo saquéis. Claro que sí. Pues Esquinesi. Vamos a escuchar Sex Kinesia de nuestro primer disco, de Witchboro. Pues nada, muchas gracias otra vez y nada, la semana que viene más y Y peor. peor. Now there's like in the air,
Disney.